Bueno, agradeciendo este espacio brindado a través del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, de sus directoras, su directora, coordinadora, a través del programa Obiter Dictum, abordaré un tema de baja, vamos a decir, o frecuente rodeo respecto de qué pasa con el agua potable y la presencia del arsénico inorgánico en el agua de consumo humano, tanto para la bebida como para la higiene personal, como para la cocción de distintos tipos de comidas, como también podemos citar el caso del agua de riego. Sin duda, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dedicado un gran espacio a todo el problema de la contaminación del agua por efecto de la acción antrópica en la producción, en la industria, en el caso de la producción, percolación de lo que son los fitosanitarios de uso agrícola, como también aquellos que hacen a la fertilización con lixiviado hacia sobre todo las cuencas o las cuencas hídricas o acuíferos abiertos, no confinados, donde hay una percolación muy lenta, pero finalmente termina en el agua o en las cuencas hídricas subterráneas de donde nos abastecemos de este agua que luego es distribuida a los habitantes para consumo humano. Sin duda, no es este el único problema, como decíamos, y el tema del arsénico inorgánico en el agua potable son contaminaciones que tienen un origen absolutamente natural. O sea, hay diferentes regiones de la llanura chacopampeana. Nuestro país está dentro, en el concierto internacional, donde mayor es presencia de arsénico inorgánico por encima de los estándares que fija la Organización Mundial de la Salud y nuestro Código Alimentario Argentino nacional, como también los que incorporan las provincias, a través en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.230, que adhirió a este código en el 2004. El código data de 1968. De todas maneras, el origen es, como decíamos, natural, sobre todo porque toda esta región transitó periodos de gran actividad volcánica, en la formación de la cordillera de los Andes, y la actividad hidrotermal asociada a todos estos procesos geológicos de la naturaleza. Así aparecen los terrenos arsenicosos, donde la presencia de arsénico está relacionada, obviamente, con otros sedimentos. La región más afectada, como decíamos, es la región chacopampeana. Hay una gran extensión de lo que es la ecorregión pampeana, subiendo hacia el norte, donde se han detectado niveles muy por encima del mínimo o del máximo, vamos a decir, que establecen las normas o recomiendan las normas internacionales y que recogió nuestro Código Alimentario Argentino. De todas maneras, todo esto, como decíamos, es de uso frecuente y es una cuestión que silenciosamente avanza, y tenemos que sí recordar que el arsénico inorgánico, por encima de los límites fijados de 0,1 miligramos por litro, es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un producto, o sea, como un producto contaminante y carcinógeno. O sea, esto es Organización Mundial de la Salud. Genera, y obviamente hay debates, hay discusiones, hay datos que no siempre están en la superficie de acceso público respecto de lo que es el hidroarsenicismo crónico endémico regional. Un padecimiento que afecta a distintos órganos de nuestro, como seres humanos, en cada uno de nosotros. El tema es que en el caso del agua que se suministra en los centros urbanos, generalmente es gestionado por el Estado, ya sea a través de la administración directa, como también a través de empresas públicas
ya sea configuradas como sociedades anónimas, pero con capitales estatales mayoritarios, el caso de APSA, en nuestra región, en nuestra provincia de Buenos Aires, como también en el interior rural de las provincias, en el caso de Buenos Aires, la administran directamente los municipios, que son los responsables en la gestión y aprovisionamiento de agua potable a la red pública de agua potable para sus habitantes. Obviamente, fuera quedan como una categoría inferior, más expuesta, aquellos vecinos que residen en zonas rurales dispersas, donde toman el agua por pozo o por perforaciones que hacen cada uno de sus predios o parcelas. También tenemos que tener presente que la región metropolitana de Buenos Aires es una de las que padece alrededor del 40% vamos a decir, de privación del acceso al agua de red pública. Es decir, hay un 40% que toma aguas de las napas, algunas de las napas más profundas, de la cuenca Puelche-Pampeana, que es de nuestra región, como también algunas más superficiales, que son las napas freáticas de alta carga de contaminantes, que proceden de las actividades a lo mejor de producción o industrial, de producción agraria o de actividades industriales, pero también el tema del arsénico que está presente. No son muchos los precedentes, vamos a decir, jurisprudenciales que podemos recoger, pero sí podemos decir que a partir del caso Kersich se instala todo el tema del arsénico inorgánico y la responsabilidad estatal de proveer y de gestionar aquellas tecnologías para su remoción, abatimiento y disminuirlo a los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud y por el Código Alimentario Argentino. De todas maneras, como decíamos anteriormente, que el caso más lejano era el caso Hershey, pero nos vamos a concentrar en uno más reciente, en la provincia de Buenos Aires, en Autos Pereira Queles, con la Municipalidad de Rojas, sobre amparo sustanciado en el Juzgado Contencioso Administrativo bonaerense número 1 del Departamento Judicial Junín, donde nos permite advertir que en el ámbito de la argumentación jurisdiccional es dable distinguir entre los argumentos dirimentes y es decir, aquellos que por sí solos definen y sostienen la solución del caso, sometido a la apreciación judicial, y que conforman lo que le llamamos la ratio decidendi, es decir, en el fallo. Y tenemos que distinguirlo de aquellos que no son dirimentes y que suelen ser categorizados como obiter dicta, aquellos que, vamos a decir, forman ese bloque de considerandos argumentativos que sirven de base para ese pronunciamiento resolutivo, en este caso, de un juez contencioso administrativo. En el caso que citamos, el juez recibe del accionante tres requerimientos básicos: la realización de obras de remoción de arsénico en las aguas de la red pública de suministro por gestión directa por la administración municipal de Rojas, para llevarlo a los parámetros fijados por la Organización Mundial de la Salud y por el Código Alimentario Argentino, y obviamente en la provincia de Buenos Aires a través de la Ley 13.230. También requiere, como segundo punto, el accionante, el cumplimiento de las facultades regulatorias y de control para la provisión de agua apta para el consumo humano dentro del territorio provincial en su conjunto, donde le asigna, y obviamente, la responsabilidad a la provincia de Buenos Aires. Más allá que el prestador sea un municipio, las condiciones y las facultades de regulación y controles debe ejecutarlo la provincia, y naturalmente es lo que sostiene el accionante. Por último, el accionante plantea y requiere la declaración de inconstitucionalidad de resoluciones, las conjuntas de número 34 y la número 50 del 2012, que modificaron los artículos 982 y 983 del Código Alimentario Argentino, generando una excepción de estos parámetros de 0.1 miligramos por litro como máxima tolerancia para ser considerada potable ese agua y libre de arsénico inorgánico, fue prorrogada por quinquenios
desde 2007 hasta el presente. La última se conocieron el año pasado, donde obviamente habla estas resoluciones de que se debe postergar la exigencia de estos niveles máximos de 0,1 por, vamos a decir, en base a la redacción, la modificación que introdujeron estas resoluciones conjuntas, que se atribuye a la composición normal, entre comillas, del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías para la remoción o el abatimiento del arsénico para llevarlos a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud y dispuestos por el Código Alimentario Argentino. No se trata de inexistencia de tecnologías de remoción o abatimiento de arsénico. Esto es una cuestión que los organismos internacionales, y eso lo invito a visitar a través de la Organización Mundial de la Salud, dan cuenta de muchísimas tecnologías en el uso, vamos a decir, para remover y bajar los niveles de concentración de arsénico en el agua de consumo humano y para la higiene personal. Aquí se trata, creo yo, de una inexistencia de asignaciones de recursos públicos presupuestarios para incorporar y gestionar tecnológicamente estos sistemas, teniendo en cuenta que es el Estado no solamente el que debe regular y controlar, sino es el prestador en la mayoría de los casos y en la provincia de Buenos Aires en general. Esto es un tema central. La responsabilidad del Estado está presente, así el juzgador también lo considera, en donde atribuye responsabilidad a la prestataria, en este caso por administración municipal al municipio de Rojas, pero también a la provincia, para gestionar las tecnologías que deben aplicar para remover, es decir, bajar los niveles de concentración de arsénico inorgánico en el agua de consumo humano, que debo aclarar que se está tolerando 0,5 miligramos, o sea, 5 veces más al parámetro fijado por la Organización Mundial de la Salud y por el Código Alimentario Argentino, que por estas modificaciones quedan en suspenso, ¿no? Pero ya llevamos, desde 2007 al presente, llevamos muchos años de postergaciones y de prórrogas que considera el accionante que deben ser declaradas inconstitucionales. Yendo ya un poco más a la sentencia, en el considerando argumentativo, el juzgador señala que esta prórroga sucesiva de la Resolución Conjunta Nacional de 2012, renovada en 2017 y nuevamente prorrogada el año pasado, 2021, modificando el artículo 982 y 983 del Código Alimentario Argentino y modificatorio en consecuencia de la Ley Provincial Bonaerense 13.230, resulta inconstitucional. Esto lo afirma el juzgador en el considerando argumentativo. ¿Por qué? A su juicio, implica una regresividad que colisiona con el principio de progresividad en que se apoyan múltiples tratados internacionales y legislación nacional y provincial es aplicable. No obstante, tenemos que sí señalar que la inconstitucionalidad argumentada en el considerando por el juzgador y con sólido fundamento jurídico no es receptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia. Es decir, no se pronuncia sobre la constitucional o inconstitucionalidad en la parte resolutiva. Teniendo aquí, por supuesto, un clarísimo ejemplo que estamos en presencia de un obiter dicta, pues no se registra este aspecto requerido por el accionante y en el considerando argumentativo tratado por el juzgador, no lo vuelca en la ratio decidendi expresada en el fallo. Esta posición está en este marco que decíamos de obiter dictum, pero también vinculado y relacionado con el proyecto J169 de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Derecho, a través de cuestiones agrarias, ambientales y relacionadas al agua, que originalmente dirigida por el profesor Pastorino y actualmente continuado por la doctora Cénica Celaya. Gracias a la directora, su directora y coordinadora por este espacio.